Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Aquí estamos para hablar de la tercera película, voy a subir un poquito esto, la tercera película de la saga de Underworld. Este es el pack que me pillé con todas las películas. Está bastante curioso, trae sus extras, algunas traen sus extras. Y vamos con la tercera parte de Underworld, la rebelión de los licántropos, que empieza muchas cosas en la saga y cierra muchas cosas. Para empezar, Iván, ya sabes que cierra la, digamos, trilogía de base de toda la franquicia, lo cual a mí me parece muy interesante, me parece muy bien. Y que aparte de cerrar esa trilogía de base, pues bueno, yo ahora te voy a dar mi opinión sobre toda la franquicia y demás, porque aprovechando que tenía todas estas cacharras, ya que la pillé completa, me costó 5 pavos esta. Lo digo porque siempre me gusta, o sea, es toda la edición con sus extras y tal, 5 pavos. Con cinco discos, con los 5 discos de la colección, que en teoría está cerrada hasta que a alguien se le ocurra la, no sé si brillante o no, idea de ponerse a hacer más secuelas, que yo creo que serían totalmente prescindibles, o reboots, que también serían totalmente prescindibles, hay que decirlo. Pero bueno, porque creo que esta saga ya contó todo lo que tenía que contar y ya no hay que volver sobre el mismo asunto, lo que tienen que hacer es inventar cosas nuevas. Bueno, antes de seguir, Iván, ya sabes, esto es un vídeo de la revista Acción Televisión, también Acción Cine. Es un coleccionable, es un mensual de cine, de información cinematográfica, de actualidad, que podéis encontrar en el kiosco todos los meses, pero que además tiene una clave de coleccionable. Lo orientamos como una especie de propuesta de información y de coleccionable. Por ejemplo, entre los reportajes que lleva y demás, pues tenemos estas páginas de análisis, en este caso del Drácula clásico, estas páginas de análisis fílmico de una película clásica que nos parece interesante y relacionada un poco también con la actualidad que tengamos en cada mes. Pero además de eso, pues llevamos pósters, fichas, todo tipo de fichas, críticas, actualidad, entrevistas, en fin, estrenos del mes, un poco cubriendo toda la actualidad. Podéis conseguirla en el kiosco, podéis pedirla también aquí en la dirección que os van a poner aquí en el vídeo. Que esto es un vídeo con spoiler, que Iván CV ya se ha visto la tercera, se habrá visto toda la saga supongo, pero bueno, se ha visto la tercera de Underworld y que por lo tanto él se conoce lo que va a pasar, pero aquí yo voy a hacer spoiler y seguramente destriparé algo y lo aviso ahora. Y también pues que si os gusta le podéis dar a like y podéis seguir la revista, seguir las páginas de la revista, en las páginas web de la revista y demás, y que tenéis también la posibilidad, pues eso, de seguirnos en la revista en papel mensual en todos los kioscos. Dicho todo esto, voy a arrancar con la rebelión de los licántropos. Hay una serie de notas que he tomado por aquí y voy a pillar un poco porque, bueno, ya sabéis, ya está avisado cómo se ha modificado el tema de las videocríticas, el tiempo que yo tardo en hacerlas y por qué, lo he explicado brevemente en Twitter, pero bueno, en cualquier caso, vuelvo a pedir disculpas por el retraso que se genera y si aviso que bueno, que yo mismo he recortado algunas críticas en la lista, he eliminado algunas críticas para poder ir cubriendo y que no tengáis que esperar tanto tiempo y demás, y lamentablemente pues no voy a poder hacer todas. Dicho esto, avisado esto, y por supuesto esto es una cuestión mía, no es una cuestión de la revista. La gente de redacción hace lo posible y lo imposible por dinamizar nuestra actividad con las videocríticas y yo se lo agradezco, pero yo no voy a ir más rápido. Tengo mi sistema y mi sistema es de la velocidad, va a la velocidad que va. Entonces os pediría que dejarais de darle leña a los redactores porque ellos no tienen la culpa de esta situación. Soy yo el que tiene un ritmo de trabajo determinado que no voy a cambiar.
porque no me gusta hacer las cosas deprisa y mal, prefiero hacerlas lento y bien. Y bueno, lento no, a mi velocidad. Pero entiendo que la paciencia no es infinita, entiendo que algunos lleváis esperando bastante tiempo para que salga vuestra videocrítica y entiendo que estéis un poco cansados. Simplemente os explico para intentar evitar que en la revista, o sea que en la redacción, pues tenga que llevarse pues una serie de quejas y demás que yo las encuentro lógicas, pero que no son la gente que tendría que llevárselas, sería yo el que tendría que llevárselas. Y ya os he explicado, he intentado explicar que es que yo voy lento, que yo voy a mi ritmo, que me gusta hacer estas cosas muy bien, que disfruto mucho haciendo este trabajo y que además pues estamos compitiendo con toda la actualidad cinematográfica, con todo el trabajo que hacemos en la revista, etcétera, ¿no? Entonces sí que os pediría que por favor a los redactores de la revista dejarais de meterles mucha caña con este asunto, porque ellos no pueden hacer nada, soy yo el que crea el embudo y lo estoy diciendo muy claramente y muy a la cara. Otros compañeros van más rápido, yo voy a mi ritmo y cada uno tenemos nuestro sistema, ¿de acuerdo? Dicho todo esto y avisando que algunas críticas han sido eliminadas, algunas películas han sido eliminadas de la lista para un poco acelerar el proceso en la medida en que yo puedo hacerme cargo de él, pues vamos con Underworld, la rebelión de los licántropos. Y también tú tienes alguna, Iván. Te tengo que decir que algunas de las que he eliminado tuyas, Iván CV, pues son porque también he entendido que no permitían hacer mucho alarde, mucho despliegue de videocrítica y demás, y me parecía casi preferible centrarme en las que tenían más desarrollo, ¿de acuerdo? En las que tenían más tema, o las que a mí de alguna manera me parecían que yo podía dar un poco mejor, darte un poco mejor una opinión que de otras que, bueno, que se me escapaban. Hay una concreta que es esta de Ilsa, que no le veía cómo meterle mano de una manera como que tuviera enjundia y tal, y tampoco vamos a hacer algo simplemente por quedar bien o oportunista y demás, ya sabes cómo soy, y en esto soy muy serio y no veía yo la manera de darle vueltas. Así que algunas de las que han caído tuyas pues van un poco por ese camino, ¿no? Porque no he visto la manera de sacarle el jugo que merece una persona que además se ha comprometido tanto con las videocríticas como eres tú, Iván, y que eres un habitual de esta sección, y que yo te agradezco mucho toda la atención que me has prestado y todo el esfuerzo que has hecho también pidiendo y pagando videocríticas. Y después de todas estas explicaciones, que creo que eran necesarias, porque esta es la primera videocrítica que hago después de un lapso de tiempo, de un paréntesis sin videocrítica, y cuando ya he tomado una serie de decisiones sobre el listado, sobre eliminar algunos títulos del listado y sobre cómo van a ser las videocríticas a partir de ahora, pues vamos directamente con Underworld, la rebelión de los licántropos. A ver, yo diría que esta película tiene algo muy positivo, que es el tipo de película que yo estoy echando de menos en la cartelera, que son películas correctas como vehículo, como producto de entretenimiento, de evasión, de ocio y evasión, punto, que no son Kierkegaard, que no aspiran a más, que reconocen perfectamente su verdadera identidad, que no quieren travestirse de otra cosa, en las cuales tanto los guionistas como el productor, como los productores, como el director, como actores, todo el mundo está metido remando en la misma dirección. Y la dirección es, vamos a darle al público algo con lo que entretenerse durante un tiempo razonable. Esta película dura 80 y tantos, dura algo menos de 90 minutos, algo menos de hora y media. Vamos a darle al público algo con lo que evadirse y demás. Estamos haciendo una tercera parte de una saga. Vamos a cerrar una trilogía, vamos a hacer una precuela y vamos a hacer que sea entretenida y puro ocio. Ocio y entretenimiento, desinhibido, sin ningún tipo de complejo, sin que los guionistas quieran extraer una segunda lectura de carácter filosófico, de empoderamiento o de cualquier tipo de revalorización de una serie de conceptos en una película que en definitiva va de algo tan sencillo como hombres lobo contra vampiros, vampiros contra hombres lobo. Es decir, que es que a veces en el cine actual estamos viendo que en películas de superhéroes, que después son más simples que el mecanismo de un chupete, cuando no son más tontas que el asa de un cubo, de repente aparecen una serie de referencias y de intentos de los guionistas de darle otra vuelta de tuerca y convertirlo en un producto totalmente contra natura. O sea, es ocio y esparcimiento, ocio y evasión. Se puede hacer de muchas maneras, tiene muchos grados.
Y hay películas que la jugada les sale mejor, que se pueden meter en algún huerto, que plantean algún tipo de tema, pero lo que nunca debe hacer una película, con un argumento tan de serie B como es esta de la rebelión de los licántropos. Una película que se sabe tercera entrega de una saga, una película que sabe que lo que está contando es pura evasión, puro homenaje al cine que veíamos en sesiones dobles, en cines de barrio, cine de consumo puro y duro. No me importa decirlo, incluso comida rápida, una hamburguesa audiovisual, una comida rápida audiovisual. Lo que no puede hacer una película en estas condiciones, sabedora de todo eso, conocedora de su propia identidad, es pretender convertirse en una reivindicación mutando el tema. Es decir, imaginaos que llegamos a la tercera entrega de Underworld, y Underworld, ya digo, el mecanismo de Underworld es más argumental, es más simple que el mecanismo de un chupete. Lo que no puede hacer una película de estas condiciones es de repente pretender ser una especie de reflexión filosófica sobre la existencia, los valores de nuestros días, perfectamente reivindicables, pero reivindicables cómo y dónde. Ese es el problema, ¿no? Entonces yo echo de menos esta película que va, por decirlo así, a calzón quitado, totalmente desinhibida, que lo único que pretende es entretener, distraer, divertir si es posible, que echemos un rato audiovisual simpático, entretenido, y ya está. Es simplemente eso. Esa identidad se ha perdido. Hoy cualquier película con argumentos de serie B pretende ser algo más. Y yo creo que eso no le sienta bien a este tipo de producto. Sinceramente. Lo estoy diciendo muy claro. Me van a caer chuzas por todos lados. Pero es que me da igual. Es que es la realidad. Es que este tipo de producto se echa de menos. Este tipo de producto de evasión. Y esto lo está sustituyendo toda la dinámica de franquiciado superheroico, pero creo que no lo está sustituyendo bien, sobre todo en las últimas entregas. Entonces, no todas las películas de superhéroes pueden ser El Caballero Oscuro, no todas las películas de superhéroes pueden ser de Batman, no todas las películas de superhéroes pueden ser iconos de la cultura popular, como puede ser, por ejemplo, pues el Superman de Christopher Reeve. ¿Vale? No todas pueden serlo, pero todas quieren serlo. Y creo que en esa ansiedad por serlo pierden la brújula, pierden el norte, pierden su dirección hacia algo tan sencillo como es esta película dirigida por Patrick Tatopoulos, que es simple y puro entretenimiento. Entonces, bajo ese punto de vista, pues me parece que es interesante reivindicar este tipo de cine simplemente para echar el rato. Que son 3 estrellas. Que no necesita ni requiere más, que es para echar el rato fuera. Es que hoy en día hasta algunas películas de 3 estrellas que son para echar el rato, hasta esas tienen esa especie de pinceladita de sí, soy yo pero con complejo. O sea, sí, soy una peli serie B, tengo un argumento serie B, pero hay que decir otra cosa, los argumentos de serie B no tienen nada de malo, son puro entretenimiento y ya está, y han dado de comer al cine y a la evasión y el ocio de muchos espectadores durante muchos años. No pasa nada con ellos. Bueno, yo diría que tienes buen gusto, Iván. Creo que esta es la mejor de la serie de la saga de Underworld. Creo que la saga de Underworld, lo mejor está en sus 3 primeras películas, en su primera trilogía, la cual precisamente cierra, según sus propios artífices, esta Underworld, la rebelión de los licántropos. En mi ranking personal estaría la más, te diría más. A ver, seguramente si tuviera que valorar por logros de calidad, tendría que poner la primera como número 1, pero me voy a negar a eso y voy a decir que la mejor es esta, la 3. Y es mejor, ¿por qué? Pues por ese conocimiento de su propia identidad. Porque la 1 sí que tiene ese puntito de, y ahora me voy a poner trascendente, sobre todo en el tercer acto. Empieza muy bien, pero la 1, que podría ser quizá la más sólida, también es la más novedosa porque es la que arranca la serie y demás, la 1 tiene ese tercer acto ya trascendente, sobreactuado, sobredimensionado y que no pinta nada en lo que era una serie B de entretenimiento y esparcimiento y diversión y ya está, con todos sus clichés,
todos sus topicazos, con todo eso. Era, digamos, una especie de fantasía erótica, si se quiere, adolescente para jugador o jugadora de videojuegos, y ya está, y no pasa nada. Pero al final, como parece como que tiene que darle una trascendencia a sus personajes. A esta no le pasa eso. Ya digo, esta tercera va a calzón quitado. A mí me parece mucho más pura la propuesta de esta tercera entrega, y por lo tanto voy a ponerla en mi ranking personal. La 3 la voy a poner la número 1, o sea, la mejor para mí. Que ya sé que gente va, no, mejor la primera, porque tal. Sí, sí, pero ojo a ese tercer acto. Ojo a ese bajón en el tercer acto. Entonces pondría esta, después pondría la 1, aunque reconozco que me lo pasé mejor con la 2, pero también reconozco que la 2 es inferior, ligeramente inferior a la 1. También diciendo que estamos hablando de Underworld, o sea que tampoco, insisto, esto no es Kierkegaard, no nos flipemos. Entonces mi ranking personal sería 3, la 1 por calidad, después la 2, y después me sobran la 4 y la 5. Pero me sobran no por nada, yo fui a verlas, me parece un entretenimiento que, bueno, pero no, nada nuevo, te vuelven a contar la misma película una y otra vez. Demasiada explotación, sobreexplotación, oportunismo. La 4 y la 5 sobran. Que había mucho que contar y demás, sí, no lo dudo, pero no lo habéis contado bien, no habéis explotado bien lo que teníais que contar. Creo que no aprovecharon el punto de inflexión que suponía el final de la trilogía original con este capítulo 3 de la rebelión de los licántropos, y creo que en la 4 y la 5 hicieron una cosa muy rara de querer volver al arranque que había hecho Len Wiseman en la primera película y en la segunda, y querer retomar esa línea, y eso era un error, porque yo creo que lo mejor hubiera sido arrancar esos episodios 4 y 5 desde lo que te proponía el capítulo 3, la tercera película esta que estoy comentando. Entonces ese sería mi ranking, ¿vale? Y sobre las dos últimas, pues como digo, muy perdidas, las veo muy perdidas. Después, el tema del nacimiento de Lucien, el primer licántropo, la historia de Lucien, el primer licántropo, con ese puntito espartaco que tiene de rebelión de los esclavos, en este caso de los esclavos licántropos, de los gladiadores, con ese peso que tiene. A mí me gusta mucho el giro que hacen a contarte esta historia desde el punto de vista de los licántropos. Me parece que era un buen giro, porque en la 1 y en la 2 ya se había contado todo lo que había que contar. O sea, tampoco se podía explotar mucho más por ahí el camino. Y digamos que incluso la propia 2, con ese ligero incremento de licántropos y demás, ya permitía el abrir a esta tercera película, ¿no? Que es, como sabemos, una precuela. O sea, que eso también es un tema de orígenes. Creo que el tema de orígenes está bien tratado. Creo que el tema de lo que podría haber sido un lastre romántico sentimental está muy bien manejado para que no se convierta en un lastre de lo que realmente hemos ido a ver al cine, que es la acción. Eso tiene que ser un pretexto, un gatillo, un detonante de la acción. Y la acción no está lastrada por la historieta romántica, eso está muy bien. Creo que tiene un puntito espada y brujería que le sienta muy bien al conjunto de la película. Ese tonillo de espada y brujería, con ese castillo que está siendo construido en la piedra y que está a medio construir, con todo ese castillo que está en el lado más oscuro, el que está más lejano al sol. Eso está muy bien pensado. Creo que es positivo el relevo al personaje, al protagonismo femenino de Sonia, aunque también hay que decir que si en la primera hay en la primera y en la segunda, y en la 4 y la 5 hay un claro protagonismo femenino, en esta nos encontramos que sí hay un personaje femenino, digamos, potente, consecuencia de acción y demás, pero no hay que obviar el hecho de que, y Rhona Mitra me parece un buen relevo en ese protagonismo femenino. Creo que es un relevo adecuado, cambiar, que de alguna manera sea lo mismo, pero no sea lo mismo. O sea, creo que la propia actriz le presta una identidad a lo que es una heroína de acción de esa época. Y estamos hablando de una película, no debemos olvidarlo, que está jugando en la clave de la primera mitad de lo que es 2009, en la primera mitad del nuevo siglo y demás, porque en 2010 creo que se produce una quiebra en el cine con muchas cosas que pasan en 2010. Estamos aquí en la frontera, en 2009, es una película de 2009, y creo que es buen relevo de Rhona Mitra. Y lo que sí que no hay que obviar, eso sí, es que hay un claro protagonismo masculino con el personaje de Lucien, que no es lo que encontramos en las películas anteriores,
donde los personajes masculinos están más, por decirlo así, en un segundo plano tras el personaje principal, que es femenino. Estas características generales, ¿no? El tema de las minas está muy bien, el tema del linaje de Corvinus, los licántropos esclavos, todo esto creo que está muy bien tratado, está tratado de una manera, es 1 hora y 28 minutos lo que dura, es una buena duración, permite que haya un ritmo, no hay más que contar que lo que se cuenta aquí, no hay más que contar. Y en eso está trabajando en un código de película de los años 70, de terror, está rindiendo un homenaje a toda una mitología, está creando la mitología de la saga, todavía en la tercera película, está creando mitología de la saga, lo cual está bien, quiere decir que está añadiendo cosas a la mitología de la saga, y está de alguna manera también rindiendo homenaje a todo un código de terror que está en las películas de Hammer Films de los años 60 y 70, que está en los cómics, en España sería el Dossier Negro, en Estados Unidos Creepy, Vampus, en todas estas historias tipo Vampirella también, está jugando con todo esa codificación visual que viene también mucho del cómic y del relato corto de terror, y ese castillo que por ejemplo estamos diciendo que está construyéndose en la piedra y tal, a mí por ejemplo me recordó, no digo que sea un homenaje, pero digo que sí que me recordó, he enseñado antes que llevamos en la revista el análisis del Drácula de Todd Browning, del Drácula protagonizado, producido por Universal en los años 30, principios de los años 30, y protagonizado por Bela Lugosi, y ahí aparecían unas pinturas sobre vidrio, completando los efectos visuales de la película, esa pintura sobre vidrio del castillo y tal, que a mí me parece impresionante. El trabajo de artesanía que había, bueno, pues eso se respira también en ese castillo que está siendo construido en la piedra, es casi como un eco que me viene a mí de lo que es el origen de las historias. No olvidemos la importancia que tenía el castillo de Nosferatu, en el clásico Nosferatu de Murnau, como parte de un expresionismo alemán relativo y demás, ¿no? Entonces toda esta mitología del terror creo que está reflejada, todo de manera muy rápida. Hay una interpretación del vampiro Víctor que me parece curiosa, porque en un primer término está muy sobreactuado, muy sobreactuado, muy sobreactuado. Pero el actor que lo interpreta no me parece, Bill Nighy no me parece un mal actor. Yo no sé, me voy a tirar un triple, como le digo a mis alumnos de análisis, cuando van a proponer alguna teoría, o cuando yo mismo voy a proponer alguna teoría sobre un análisis de una secuencia o de un plano y tal, en las clases que doy de análisis en la escuela de cine en la que trabajo, y me voy a tirar un triple aquí, ¿no? Pero yo no sé si es que Bill Nighy quiere rendirle un homenaje a la sobreactuación del propio Bela Lugosi, por ejemplo, en esa película de Drácula que he citado, de Todd Browning. No sé si quiere rendirle un homenaje a otro gran sobreactuador del terror como era Vincent Price. Son estilos distintos, ¿eh? Lugosi es un estilo, Vincent Price en otro. Vincent Price es el gran protagonista del ciclo de películas de adaptaciones de Edgar Allan Poe dirigidas por Roger Corman. Y después otro gran, en otra línea de trabajo, más contenida en algunos aspectos que la del propio Bill Nighy en este papel de Víctor en esta tercera película. Ya la había interpretado en la primera además. Pero también otro gran sobreactuador, entre comillas, que es Christopher Lee. Que yo creo que no sé si Bill Nighy quiere hacer una especie de guiño a la sobreactuación como parte de su papel, porque hace unos gestos y tal, está completamente... para entrar en la dinámica de la propia identidad de la película, de una película que, como he dicho, se conoce muy bien a sí misma, se reconoce y se afianza en su propia identidad y su propia personalidad como trabajo de serie B, como película de evasión y esparcimiento y demás. Y no sé si Bill Nighy quiere ir en esa clave, pero sí que es cierto que está sobreactuada en la peli, muy sobreactuada en la peli. Y esto yo quería decirlo porque también forma parte un poco del comentario, ¿no?
Perdón, todo ocurre de manera muy rápida y muy ordenada. Todo muy rápido y muy ordenado. Por eso pueden permitirse el tener esta hora y media escasa de metraje y que todo esté contado. Pero todo es efectivo. Todos los planos, cada plano es efectivo y demás. Es una serie B que no pretende ser lo que no es, como he dicho. Y después hay momentos que a mí me gustan bastante como consumidor de terror. Terror barra aventura, terror barra, pues eso, lo que os he dicho, revistas Dossier Negro, Creepy, las que leíamos los chavales en los años 70, en los que podíamos comprar en el kiosco y demás, ya tristemente desaparecidas de los kioscos. Pero este tipo de relatos de terror en cómic, en viñetas, y lo que eran las producciones de Hammer Films. Ocurre que en las producciones de Hammer Films, acción, había muy poca. Esto es todo acción. Y por eso digo que tiene esa otra beta con la espada y brujería también, que me gusta mucho, ¿no? Y yo solo lo aprecio, lo aplaudo. Y dentro de eso yo tengo una serie de secuencias favoritas. La transformación, que son muy breves además, porque esto va como un tiro, esta película va como un tiro, está muy bien de ritmo, para ser lo que es. La transformación de los esclavos humanos en licántropos. Esa me parece una idea genial. Tiene una serie de ideas geniales de argumento esta película, que creo que superan a todas las demás de la saga. Por eso la he puesto en primer lugar en mi propio ranking, ¿no? La transformación de los humanos en licántropos. Ahí con ese he dicho que va a haber spoiler, ese hombre lobo gigantesco, que lo que hacen es meterles, me parece además muy divertido dentro de la salvajada, que es meterles a los humanos a este licántropo, a este hombre lobo gigantesco, para que les muerda y les transmita la maldición, ¿no? Por decirlo así, que el vampiro Víctor la interpreta, y así se lo dice en el diálogo a uno de los personajes, la interpreta como una bendición, ¿no? Es porque, si os dais cuenta, estamos hablando de un relato de superpoderes también, ¿no? De cómo... Y es muy interesante, hay un tema por desarrollar, que es el papel que tiene el terror de Universal, en las creaciones después posteriores de superhéroes, sobre todo en Marvel y sobre todo en los años 60, con Stan Lee y demás, y con todo un arco de personajes, de supervillanos, de los cómics Marvel, de superhéroes, sobre todo muchos de Spider-Man, que el buitre, el lagarto, incluso el propio Kraven el cazador, el Doctor Octopus, el propio antagonista principal, el Duende Verde, todos estos personajes y otros muchos más, Tarántula, tal, que a mí siempre me han parecido muy vinculados o muy inspirados por los personajes de terror, del terror clásico, ¿no? Dentro de la galería de antagonistas de Spider-Man concretamente, y de otros muchos antagonistas que pueden aparecer por ahí también, porque por ejemplo hay uno muy bueno que es Gárgola Gris, que es el tipo este que te toca y te convierte en piedra, que era un antagonista que veíamos en el Capitán América, por ejemplo, en los cómics del Capitán América, y me parece que hay cierto vínculo, ¿no? Pero bueno, sin marcharnos del tema de Underworld, la secuencia no por cómo está fabricada, creada la secuencia, no por calidad de la secuencia y tal, no voy por ahí, pero la idea argumental de decir, vamos a mostrar cómo transforman a los humanos. ¿Para qué quieren a los humanos? ¿Para chuparles la sangre y tal? Eso sería lo tópico. No, vamos a darle otra vuelta de tuerca. Quieren a los humanos para convertirlos en licántropos. Ah, vale, bien. ¿Y cómo lo hacen? ¿Rollo laboratorio, rollo místico, rollo magia? No. A calzón quitado, a lo bestia, a pelo. Cogemos a los humanos, se los tiramos al licántropo, que les muerda el cuello y ala, ya están fabricados. Me ha gustado mucho eso, esa especie de fabricación de guardianes licántropos de los vampiros para las horas del día, ¿no? Mi secuencia favorita sería la de las ballestas, cuando Lucien se fuga del castillo por los pasillos, por el laberinto de pasillos, y entonces empiezan a dispararles las ballestas a él y a todos sus colegas, y van reventando los pasillos con esas ballestas gigantescas que muchas veces atraviesan a los que se están fugando, y otras veces lo que hacen es llegar a construir un muro. A mí esa secuencia de la ballesta me gusta mucho, y he dicho, esto es espada y brujería, esto me lo cascan en un cómic de Conan o en una película de Conan y me lo trago totalmente. Muy espada y brujería. Estos tíos han leído cómics de espada y brujería
de Conan o de Cool, de Valusia o cosas de estas. Esa es mi serie, mi secuencia favorita, la de la huida de Lucien, que además, según decían los propios artífices de la película, pues era la que tenía más acción de la película, sin que porque hay otra, el ataque final de los lobos contra el castillo también tiene mucha acción, pero evidentemente ahí estamos hablando de una acción que está sustentada por mucho efecto visual de ordenador y demás. Aquí todo es más, si se quiere, más físico, por decirlo así, ¿no? Y después el tema, en mi plano favorito, he dicho la secuencia favorita sería la de las ballestas, y mi plano favorito sería el de la cueva de los licántropos. La entrada de Lucien en la cueva, en esta especie de gruta gigantesca donde están estos licántropos, por decirlo así, primarios, donde la parte humana ha quedado más borrada, menos presente, y que estos son unas malas bestias. Estos son los que atacan al principio los carros y tal. Y cómo entra allí y se hace, digamos, un poco el amo, ¿no? El líder de esta especie de horda de super licántropos absolutamente salvajes que están hundidos, lo cual es toda una metáfora también, si te das cuenta, aunque tampoco creo que se pongan muy filosóficos ni metafóricos los artífices de la peli. Pero sí que es cierto que me parece muy bien que los licántropos más primarios habiten una cueva, una gruta, porque son los que han caído más al fondo, más lejos de lo humano, más lejos de la civilización y más cercano a la bestia. Es decir, ya sabes, el yo, el ello, el super yo, ¿no? Y estos están plenamente sumidos en el inconsciente total, o sea, en el inconsciente de la bestia, ¿no? Y me parece curioso, pero es que el plano me gusta mucho. Es un plano que dices, vale, compro, estos tres momentos compro mucho. Yo, como te digo, he repasado toda la saga para hacer este comentario con un poquito de solidez, por eso tardo, esas manías que tengo yo de tardar. Y en ese repaso de toda la saga, lo que he hecho ha sido hacerla al revés. Es decir, en vez de verlo como se estrenaron, he roto esa cronología y me he puesto la cronología de orden de lo que ocurre, empezando por la tercera, la he visto la primera, y a partir de ahí las demás, 1, 2, 4 y 5. Y en esa revisión cronológica también me la ha inspirado una anécdota. Yo recuerdo que estaba un día en un gran centro comercial del centro de la zona de Goya, aquí en Madrid, del barrio de Goya, y estaban un poco en la parte de DVDs, cuando todavía había soporte físico, que sigue existiendo el soporte físico. Yo soy muy fan, se puede ver porque lo tendréis por ahí atrás, veis que hay mucho soporte físico, ¿no? De DVDs no mucho aquí, pero sí mucho cómic, y por otros lados pues hay mucho soporte físico, mucho DVD y demás. Bueno, de hecho, muy fan del soporte físico y de todo esto, me encanta. Más que plataformas, historias, que también las uso, pero alternativamente prefiero tenerlas a mano. Entonces, entró un señor, un tipo un poco más joven que yo, pero entró el tipo ahí como en aquel momento pues que tuviera unos 40 y tantos o cosas así. Estoy hablando de hace tiempo, cuando se estrenó esta película, la tercera. Se estrenó en 2009, o sea, ha llovido, hace unos años. Y entró este señor en esa gran superficie, entra y dice, mira, es que, fue a preguntarle a la gente de la tienda, mira, es que acabo de ver una película que se titula Los licántropos, algo de licántropos, la rebelión de los licántropos. Y quería saber si hay más películas, porque dicen que es la 3, pero yo quiero ver la primera y la 2, que no la había visto, qué tal y qué cual. El hombre iba todo entusiasmado a comprarse más películas de la saga. Creo que ese es el poder que tiene esta película. Sospecho que después se pegó un anchasco, porque cuando empezara a ver lo que viene después, se daría cuenta de que es algo bastante distinto, sobre todo por el punto de vista, porque una cosa que hice en esta película es que el punto de vista sea el punto de vista de los licántropos, y no el punto de vista de los vampiros, como en las dos anteriores, y en las posteriores también. Entonces, me hizo gracia, ¿no? Y se me quedó grabado, dije, coño, qué buen trabajo hace esta película. Qué buen trabajo de entretenimiento, qué buen trabajo de ocio, qué buen trabajo de crear esa sensación de decir, en este espectador, de decir, quiero ver las otras, a ver cómo son y tal. Gente, yo creo que eso es lo que le hace falta al cine hoy en día.
Que a lo mejor al cine le sobran muchos comentarios de todos somos críticos en redes sociales, de todo nos parece abominable, todos somos haters o todo nos parece fantástico, y falta más algo que creo, Iván, que tú tienes. Falta más esa curiosidad por ver películas, falta más ese interés por ver películas, digamos, sin llevar un equipaje propio a ver esas películas, sino simplemente me voy a sentar aquí, voy a ver la peli, a ver qué me parece, me gustará, no me gustará, coincidirá o no coincidirá con lo que me diga Payán, con lo que diga otro crítico, pero ese interés por disfrutar de las películas. Creo que eso lo estamos perdiendo. Y a mí me gusta mucho siempre recordar esta anécdota, concretamente con la rebelión de los licántropos, porque creo que es una manera de disfrutar del cine que podemos estar arriesgándonos a perder. Y que es la manera que nos proporcionaba Hammer Films, que es la manera que nos proporcionaban en su momento películas que eran incluso a lo mejor de una calidad discutible en la mayor parte de los casos, como eran los Peplum, pero que bueno, Ursus en el centro de la Tierra, Hércules contra Satanás, contra Hércules en el infierno, tal, este tipo de películas que decía, la rebelión de los gladiadores, los 7 magníficos gladiadores, películas de estas que decías, tampoco hace falta otra cosa, es puro entretenimiento de cine de barrio y ese disfrute del cine. Después, claro que nos gustaba ver películas de mayor entidad, pero creo que debe protegerse esa pasión por un cine simplemente de consumo, por un cine de comida rápida, audiovisual, ¿no? En fin, es mi impresión. De pasar el rato, por un cine de pasar el rato. Creo que hay que recuperar ese cine de pasar el rato. Puede ser que con una película, como digo, con un argumento de serie vital pretenda ser trascendental. Si esta película intentara ser trascendental, sería un despiporre y no tendría ningún sentido. Y después, un poco esa idea, otra idea muy buena es la de... Es que se les ocurren ideas muy, muy curiosas en esta peli. Por ejemplo, la idea de los barriles. Los barriles con material inflamable que van tirando a los túneles y que estallan y tal, que son casi como cargas de profundidad en los túneles, en el laberinto de túneles del castillo. Tú dices, joder, tiran el barril y aquello estalla en fuego y a ver dónde se mete Lucien con Sony y demás, ¿no? A mí me parece que Patrick Tatopoulos, que es el director, que había hecho además el diseño de los hombres lobo de la primera y de la segunda película, y el diseño de producción de la tercera, creo que Patrick Tatopoulos sabe amarrar muy bien este proyecto, sabe sacarle el máximo jugo a algo que de partida podía haber sido pues algo mucho menos oportunista, sin duda, ¿no? Pero mucho menos sólido como entretenimiento, que podía haber sido un más de lo mismo, y no, creo que le dan otro giro, creo que te cuentan cosas relativamente nuevas, creo que añaden elementos a la mitología de la saga, un poco lo que deberíamos pedirles a las franquicias, lo que no nos están dando las franquicias últimamente, todo hay que decirlo, que es, si me vas a hacer una enésima entrega, por lo menos dame algo realmente nuevo, ¿no? Y después esta es una película muy económica dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que esto costó, quisieron hacerla con menos presupuesto que las anteriores, creo que eso fue una buena idea, y según tengo apuntado aquí, dicho por el propio productor y tal, estuvieron en unos 20 millones de dólares. 20 millones de dólares, es decir, estamos hablando de un presupuesto bastante razonable y demás, con digamos esos 20 millones de dólares de inversión, y a pesar de eso tiene más licántropos que las anteriores, cuando deja de ser curioso. Tuvieron que tirar de los, como explicaba Tatopoulos en los extras de la película, tuvieron que tirar para la secuencia de acción de Ataque al Castillo. Eso no lo podían hacer con elementos mecánicos, con efectos mecánicos, con gente disfrazada de licántropos, sino que necesariamente necesitaban el efecto visual de ordenador, pero bueno, está bien. Y otra cosa muy interesante que también está en los extras, últimamente me he aficionado mucho a los extras, Iván. Antes no me hacían ni puñetera gracia, no tenía tiempo para verlos, pero ahora sí que me he aficionado. Y cómo pasan de ese entorno, siempre manteniendo ese tono azul que tiene toda la imagen, por eso está rodado en Nueva Zelanda y según cuentan en los extras, todo es verde allí. Bueno, buscaron las localizaciones y después lo bañaron en ese azul que tiene toda la serie. El azul se mantiene,
pero es curioso cómo alteraron el estilo gótico de los decorados y demás, de los interiores, para desarrollar un estilo románico, que además quien lo desarrolló, estuvo Dan Jena, que es uno de los que trabajó en El Señor de los Anillos, en el diseño de producción del Señor de los Anillos, dice que tiene una influencia del turco bizantino del siglo XI. Bueno, detalles, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se han currado el tema? ¿Hasta qué punto, digamos, sí, es una secuela, sí quieren ir a por el dinero, pero toman esa decisión de decir, vamos a trabajar con menos pasta, vamos a administrar mejor el presupuesto, vamos a tener más hombres lobo y vamos a dar a la gente algo entretenido, divertido y demás que disfrutan? Y yo creo que en ese sentido pues está muy bien. Y después, igual que he dicho que Víctor está sobreactuado, el personaje de Víctor estaría sobreactuado, igualmente quería decir que sin embargo creo que por lo que se refiere al trabajo de el protagonista, al trabajo de Michael Sheen como Lucien, Michael Sheen, ahí está el hombre que lo da todo. O sea, está disfrutando como un cochinillo con ese papel de decir, sí, yo sé que lo que estoy haciendo es un héroe casi de espada y brujería, pero da igual, me lo estoy pasando muy bien, ¿no? Y ya está, y no necesita más guión, no necesita más, necesita ser lo que es, un puro entretenimiento. Unas 3 estrellas muy bien puestas, que ya quisieran que estuvieran también puestas muchas de las 3 estrellas que ponemos en la producción actual de este tipo de características similares, de este tipo de producto similar. Y ya digo, película para disfrutar. Y poco más hay que contar de La rebelión de los licántropos, Iván. Pero bueno, me ha proporcionado la posibilidad de volver a revisar toda la serie. Tenía ganas de echarle un visto a todos esos discos. Y nada, y nos vemos en otra, ¿vale? Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.